Vamos a dar paso a la última persona que interviene en este pequeño simposio. Es la profesora Cristina Biocciu, que trabaja como investigadora titular en la Universidad Stefan Cel Mare, ¿no?, de Rumanía. Hace unos años defendió su tesis doctoral en la Universidad de Oviedo, así que está muy ligada a este país, con un estudio sociolingüístico sobre la comunidad de Pola de Siero, ¿verdad? Y estudio que además fue publicado posteriormente en forma de libro, de manera que tiene una cercanía enorme con una variedad, ¿no?, dialectal de esta zona, y supongo que quizá esto, no sé si fue el comienzo de su vocación hacia lo español o fue el final, nos lo cuenta. Hoy nos va a hablar de algo muy interesante, que es la emigración de ida y vuelta, es decir, una vez que uno se marcha y regresa a su país de origen, ¿qué es lo que pasa? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, por la presentación. Antes de empezar, me gustaría agradecer a la Fundación Duques de Soria y también a los coordinadores del proyecto del español en Europa, al profesor Francisco Moreno Fernández, al profesor Óscar Loureda Lamas, a Héctor y a Johannes. Lo que voy a intentar, como ya es mi charla casi el apéndice de este seminario, hacer una pequeña historia. Entonces os voy a hablar de la migración, pero no os voy a hablar sobre datos económicos o sobre datos estadísticos, sino voy a intentar como hacer una pequeña migración. Entonces lo que voy a intentar hacer es hablar de las personas que llevan a cabo la migración, pero también de las lenguas de las personas que que migran. Y intentaré contestar a varias preguntas, sobre todo qué pasa, ¿no?, con las personas que migran y retornan, con el español de esas personas, porque es algo que nos interesa mucho en nuestros trabajos. También si se pierde el español o cambia, y si el español es parte de la identidad de esas personas. Y voy a empezar con una pequeña historia. Ya Pilar habló de los niños y de las niñas, entonces yo voy a empezar con una historia pongo una joven, pero es una niña de 3 años que llega a España y empieza a aprender el español, ¿no? Se alfabetiza en español, tiene amigos con los que habla en español. Incluso mira las películas en español, escucha música en español, pero con los padres habla en rumano, ¿no? En casa es como su segunda lengua. Estamos hablando, ¿no?, de una niña que es de la generación 1,5 que mencionaba Pilar en su ponencia, hasta llega a enamorarse y a soñar, como decía Johannes ayer en la plenaria, en español, y piensa en español, pero con 18 años, debido a, no sé, distintas circunstancias, tiene que volver a Rumanía. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con esa niña? ¿Cuál es su lengua cuando vuelve al país de sus padres o a su país, porque no llegó con 3 años? Y también, ¿qué va a pasar, ¿no?, con el español en el futuro? En el caso de la niña de 3 años, no podemos pensar que es como un caso único, pero cuando hablamos de la migración rumana no es un caso único, porque hay muchos rumanos que emigraron a España. Se ha hablado toda la mañana, ¿no?, del número elevado de rumanos. Hubo momentos cuando las estadísticas mostraban 1 millón de rumanos que vivían en España, llegó a ser la comunidad más importante de extranjeros en España. En el año 2025 era la tercera comunidad detrás de los marroquíes y los colombianos, pero sigue habiendo un número muy elevado. Dije que iba a utilizar muy pocos números, pero ahora tengo que hacer referencia no a los 600.000 rumanos que viven en España. Es una migración que empezó en los años 90, ¿no?, después de la caída del comunismo. La gente empieza a migrar, escogen sobre todo Italia y España, y lo hacen sobre todo por motivos no económicos. Y la migración, os voy a enseñar la gráfica simplemente para que veáis, ¿no?, lo turquesa, empieza a crecer mucho a partir del año 98. En el año 2013 es cuando llega a casi 1 millón de rumanos. Pero a pesar de ser un proceso de migración bastante reciente, ¿no?, porque es algo que empezó en los años 90,
empiezan a darse otros procesos migratorios, que es algo, ¿no?, que llama la atención. De hecho, nosotros lo hemos descubierto, y lo miro a Héctor en el libro de 2024, empiezan a darse procesos como el retorno. A partir de la crisis de 2008, los rumanos empiezan a volver a Rumanía y también incluso empiezan a tener otros procesos migratorios, porque llegan a Rumanía, no se acostumbran y después empiezan a remigrar o incluso empiezan a darse procesos de migración circular, ¿no? Vuelven otra vez a España. Y del 500.000 de rumanos que ha vuelto a Rumanía, hemos calculado que más de 160.000 rumanos tienen un dominio nativo de español. Y sobre todo se trata, ¿no?, de niños de segunda generación y de la generación 1,5. Entonces, en este gráfico pueden ver, ¿no?, cómo la migración empieza a subir mucho hasta 2013, los retornos empiezan a haber a partir de 2008, por lo menos son los datos que tiene INE, no sabemos lo que pasó antes, y empieza a crecer mucho, porque si miran los colores en verde, es que pueden ver, ¿no?, que hay un número bastante elevado de retornados. Y tenemos que tener en cuenta que en el retorno, todos los migrantes que vuelven, tal como decía Pilar, ¿no?, cuando hablaba de los hablantes de herencia, vuelven con un español, pero que cada uno tiene otro nivel de español. Y eso pasa sobre todo porque estamos hablando, ¿no?, de 3 generaciones. La primera generación de migrantes que llegó a España, que aprendió, ¿no?, el español para trabajar y para tener una nueva vida. La generación 1,5, ¿no?, que socializó en español. Y la segunda generación que muchas veces el rumano, siendo una lengua que no es prestigiosa, aprenden en el español, ¿no?, como L1, que hay casos también cuando el español es una L1. Entonces, por eso es que cuando vuelven también tienen, ¿no?, un nivel distinto de español. Y normalmente cuando hablamos de la comunidad rumana solemos hablar, ¿no?, de la migración, pero no miramos más adentro. Es que la comunidad rumana desde los años 90 ha creado también un contenido, ¿no? Hay una comunidad activa en España, tanto en rumano como en español. Y eso lo vemos a través de los periódicos, de las asociaciones culturales. También es que hay muchas novelas, por ejemplo, las novelas de Miguel Gane, donde se habla de todo el proceso de migración. Incluso, ¿no?, antes Pilar mencionaba las redes sociales, hay hablantes de la generación 1,5 o la segunda generación que crean contenido en español, pero hablan sobre Rumanía, sobre tradiciones o sobre lugares de Rumanía. Entonces vemos que hay una comunidad, ¿no?, que se está como repartiendo entre los dos países, incluso, ¿no?, cuando crea contenido. Y no solo que hay contenido en las redes, en los periódicos, también si vamos simplemente por Coslada podemos encontrar, ¿no?, anuncios, restaurantes rumanos donde aparece, ¿no?, la otra lengua de los migrantes. Por eso cuando hablamos del retorno no tenemos que tener en cuenta que desde un punto de vista lingüístico el retorno no significa lo mismo para las 3 generaciones. Para los de la primera generación, el retorno es como una reintegración lingüística mucho más fácil, porque es a lo mejor la lengua que dominan. Además, vuelven a sus raíces, mientras que para la generación 1,5 o la segunda generación puede ser una segunda migración o incluso una primera generación o migración, porque vuelven, ¿no?, al país de los padres, que a lo mejor conocieron solo durante las vacaciones, y les cuesta, ¿no?, reintegrarse desde un punto de vista lingüístico. Lo hemos visto en varios estudios, porque es que el rumano es una lengua que solo aprendieron en casa, entonces tienen solo un uso oral y además tienen que apartar el español, ¿no?, que es la lengua de ellos. Hemos realizado varias entrevistas, ni recuerdo cuántas, porque hemos tenido tantos cuestionarios, y hemos obtenido como varios testimonios. Aquí traigo testimonios de las 3 generaciones para que vean un poco la identidad híbrida que tienen las 3 generaciones. Vamos a ver que existen, ¿no?, diferencias entre las 3 generaciones, pero voy a leer las de la generación 1,5 y la segunda generación y después seguiré con la primera.
Un hablante o un informante nuestro dice, todavía siento el rumano como una lengua extranjera. Al principio el regreso fue horrible. A nivel introspectivo, otro hablante de la segunda generación no podría abandonar la identidad española aunque lo intentara. Y otro informante dice, en Rumanía me siento más extranjero que en España. En conclusión, llevo en el alma a ambos países. Y son testimonios que también lo ha visto Héctor Álvarez Mella en distintas entrevistas que realizó. Vemos que los de la generación 1,5 y la segunda generación tienen una identidad híbrida, pero una identidad híbrida que tiende más bien hacia España en la mayoría de los casos. En el caso de la primera generación, la situación cambia un poco y voy a leer las citas de los tres informantes. Un informante dice, volver a Rumanía fue como volver a casa. España me dio mucho, pero aquí están mis raíces, mi familia y mis recuerdos. Me siento en paz. Otro informante dice, después de tantos años en España, pensé que me costaría adaptarme, pero el regreso fue más fácil de lo que imaginaba. Me alegra haber vuelto y poder disfrutar de esta etapa de mi vida cerca de los míos. Y un último informante dice, sí, España siempre ocupará un lugar especial en mi corazón, pero nunca dejé de sentirme rumano. Regresar me permitió reencontrarme con mi gente y con una forma de vida que echaba de menos. Vemos que en el caso de la primera generación también hay una identidad híbrida, pero tienden más bien hacia Rumanía, ¿no? Entonces, son las diferencias que hay entre las tres generaciones. A nosotros, como dije, nos interesa saber qué pasa con el español, sobre todo de la segunda generación y de la generación 1,5, y qué ayuda a mantener, porque cuando hemos visto el número elevado, es que la mosca quiere también hablar de retornados, que hay de niños, queríamos ver, ¿no?, qué ayuda a mantener el español. Hicimos varios cuestionarios y la verdad que hemos obtenido como 4 variables que influyen en el mantenimiento del español. El uso, que es algo no esperable, cuanto más se escribe, cuanto más se habla, cuanto más se utiliza una lengua, la lengua es que sigue viva. También es que los que tienen, normalmente los jóvenes siguen manteniendo vínculos con la comunidad hispanohablante, algo esperable. También en muchos casos tienen hermanos con el que emplean el español, que eso es también esperable. Y si se sienten más identificados con la lengua y también si piensan que en el futuro van a poder emplear el español, por supuesto que van a conservar el español. Pero esa es como la situación favorable. No obstante, también una lengua se puede olvidar, ¿no? Pero no se olvida de repente, sino que el desgaste lingüístico se da poco a poco. Es como cuando tenemos un libro en la biblioteca, no lo tocamos, después lo sacamos, leemos 2 páginas y recordamos. Pues lo mismo pasa con el español. Cuando los niños entran en contacto o los adultos con el español, vuelven a activar la lengua que aprendieron. Pero sí que se puede olvidar, y eso depende también del uso del español, del afecto y de la comunidad. ¿Qué puede debilitar el vínculo con el español? Pues en el caso de la primera generación hemos visto que en el caso de los jubilados que vuelven a Rumanía, por supuesto que ya no quieren o les da igual si mantienen o no el español. Se instalan definitivamente en el país, en Rumanía, y entonces es que el español es como algo secundario. También hay que tener en cuenta que si tienen la posibilidad de emplear el español, por ejemplo, en nuestro caso tenemos hablantes retornados que estudian medicina o derecho, pero deciden hacer también filología simplemente para poder hablar en español, porque es el único lugar donde pueden hablar en español. En el caso de los niños hemos visto que si existen prejuicios entre los compañeros del instituto o incluso entre los profesores, tienden a abandonar el español porque piensan que no pueden hablar bien el rumano si siguen hablando en español. Y por supuesto, la lectura y la escritura. Tal como digo, la lengua necesita lugares, personas y motivos para seguir circulando.
¿Por qué es importante que se mantenga? Que es algo que hemos, creo que, intentado decir a las instituciones de Rumanía durante el último año, porque es un recurso muy valioso, ¿no? Es una herramienta cultural. Tiene que haber más cursos de español, sobre todo para los retornados. Tienen que reconocerse las competencias lingüísticas de los retornados, ¿no? Hay que aprovecharlo. De hecho, el Ministerio está reconociendo las competencias laborales de los retornados, pero todavía no reconoce, ¿no?, las competencias lingüísticas. Y, por supuesto, que tiene que haber más espacios donde el español se utilice como lengua, porque hay que tener en cuenta que en Rumanía el inglés y el francés son las lenguas que más poder tienen, y es normal. Somos un país francófono, el inglés es no la lengua global, entonces es muy difícil que el español penetre en el sistema educativo. Y antes de acabar, es que lo que quería mostraros en esta pequeña comunicación, que con el caso de la niña de 3 años, es que las lenguas migran como las personas, pero también regresan con las personas. Es verdad que no siempre regresan de la misma manera. Y me gustaría, antes de cerrar, agradecer a 4 personas, porque al final las investigaciones sobre retornados son como la migración, ¿no? Se hacen en grupo, y el alma de todos los trabajos sobre los retornados es Héctor Álvarez Mella, y también estamos colaborando con varios compañeros, con Paul Buzile de la Universidad de Bucarest, con Mariela Elizondo de la Universidad de Heidelberg, y últimamente en los aspectos fonéticos con Miguel Cuevas Alonso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina, por esta interesante ponencia. Es verdad que yo creo que a veces olvidamos, ¿no?, aspectos como el que tú has tratado. Y antes de ceder el uso de la palabra, muy rápidamente, ¿hay en Rumanía algún curso especial que atienda el español de estos retornados? ¿Hay cursos o instituciones quizá españolas, ¿no?, que atiendan estas necesidades? Porque claro, una vez que ya el español lo tienen con diferentes competencias, supongo, perderlo, ¿no?, por falta de apoyo sería verdaderamente una lástima. Paso a los demás, si quieres, y así. Bueno, yo simplemente quería darte las gracias por la preciosa presentación, como también a los otros 2 compañeros. Realmente ha sido una mañana de presentaciones muy bonitas y muy claras. Y esta es preciosa porque precisamente sigue con lo que acabo de decir, con la humanización, porque aquí se habla de humanos, de individuos, y se ve que detrás de los datos estadísticos, como decía ayer, hay personas, y eso no hay que olvidarlo. Y también hay tesoros dentro de esas personas, y como tú dices, habría que hacer todo lo posible para cuidarlos y para... se habla mucho de translanguaging en los últimos años, y creo que es un término que en ese sentido tiene una validez, que la pluralidad lingüística que está dentro de los individuos hay que tomarla en serio, y no hay que pensar solo en la lengua nacional o en la lengua X, sino que ver toda esa riqueza que está dentro de las personas, también las personas con trasfondo migratorio, que son muchas. No sé si querías comentar algo. Cristina, muchas gracias por la presentación. Es mentira, tú eres el alma de estos proyectos y de estas iniciativas, así que muchas gracias por la presentación, que ha sido muy bonita y muy clara. Y bueno, ya hemos hablado de este tema un montón de veces, pero aún así sigo teniendo preguntas y cuestiones que plantearte y de las que me gustaría que dieras tu opinión. Hay 2 al menos que creo que podemos comentar aquí, o que puedes dar tu opinión. Y una es, claro, toda esta perspectiva de plantear o de estudiar a los retornados dentro de este proyecto, sobre todo a los niños, a los jóvenes retornados, lo enfocábamos también desde la idea de lengua de herencia.
enlazando con la presentación de Pilar, es decir, nuestra pregunta era, o una pregunta es, ¿son también hablantes de herencia del español? Estos niños que han vivido en España y han heredado el español, se puede decir, y eso me remonta, claro, ¿qué es un hablante de herencia? ¿Cuáles son las categorías fundamentales, esenciales, los rasgos fundamentales que necesitamos para definir un hablante de herencia? Y creo que eso que es problemático y que es una discusión que se está abriendo y que igual va a hacer incluso desechar el concepto de lengua de herencia. Podría pasar. Entonces mi pregunta es, en este sentido sería, ¿crees que qué políticas, o sea, dentro de todo esto, qué políticas lingüísticas o educativas o incluso de cooperación bilateral crees tú que son clave para apoyar estos bilingüismos, ¿no? Desde la perspectiva no del rumano ni del español, sino del bilingüismo, y porque son hablantes bilingües antes que hispanohablantes o rumanohablantes? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿qué te parece el factor, para la definición del hablante de herencia, qué te parece el factor de la infancia? Es decir, el haber sido una lengua de su infancia es tal vez el factor identitario más clave, o más potente, más fuerte, o crees que es uno más entre otros? Pilar. Muchas gracias, Cristina, por la presentación. Y a mí me gustaría desplazar la mirada hacia otro perfil, el profesor, que se enfrenta a estos alumnos, a estos estudiantes que llegan a las aulas y que tienen otras necesidades. Desde Rumanía se está, digamos, poniendo el foco en la formación de estos profesores que, claro, tienen un perfil mixto, que vuelven, que se enfrentan a otros retos, imagino, desde el punto de vista de contenidos y sobre todo lingüísticos, que puede hacer que se sientan en desventaja frente a sus compañeros. Y sobre todo también lo enfocaría al reto psicológico, cómo se sienten esos estudiantes cuando se sienten rumanos, españoles, mezcla, y sobre todo sabemos que son edades en las que los niños y niñas son muy complicados de gestionar y que muchas veces la debilidad la aprovechamos para atacar, ¿no? Entonces me gustaría saber qué tipo de formación tú como profesora en la universidad también estáis dirigiendo a estos profesores o futuros profesores que tendrán aulas cada vez más diversas y plurilingües. Muchísimas gracias por todas las preguntas y por todos los comentarios. Voy a ir en orden, si os parece. Carmen preguntaba si hay cursos para retornados. Hay como una iniciativa del Ministerio de hace 2 años donde quieren poner como optativa, ¿no?, cursos para retornados. El problema es que en el caso de los niños, los padres tienen que decidir si quieren tener o no los cursos para los niños y normalmente no se activan. Por ejemplo, en nuestra comunidad no se activó ningún curso y cuando hicimos un trabajo vimos que en todo el país había solo en 4 comunidades 7 cursos que se activaron. Entonces, de momento es una iniciativa. También hay que tener en cuenta que es un proceso no migratorio de hace pocos años, entonces es que el gobierno tiene que asimilarlo, entonces no es tan fácil no hacer algo en esta dirección. En cuanto paso a tus preguntas, Héctor, a tus preguntas, de hecho es que lo de lengua de herencia creo que no es algo que nos da siempre dolor de cabeza cuando escribimos un artículo, porque los evaluadores mismos nos dicen que llamemos el concepto lengua de herencia migratoria, que lo llamemos lengua de herencia al revés, entonces es que es muy difícil, ¿no? Pero de hecho en la pero yo diría que sí que es una lengua de herencia. De hecho, cuando Pilar presentó los datos, yo me preguntaba si estaban ahí incluidos los niños rumanos retornados y yo creo que sí, que la infancia podría no ser un factor que deberíamos tomar en cuenta a la hora de establecer el concepto de lengua de herencia.
en cuanto a tu pregunta, Pilar, es que es complicado, ¿no?, que haya una formación para profesores cuando no tenemos cursos para retornados. Entonces, es verdad, ¿no?, que el nivel de los retornados no es lo mismo que el nivel de los alumnos que estudian el español como segunda lengua, pero no podemos hacer mucho de momento. Y